Buenos días, tardes, según cuando esté leyendo esto. Segunda pregunta del año por ahora es si el mundo se viene abajo y hay un apocalipsis nuclear o de cualquier tipo derivado de que el petróleo ayer cotizó en niveles nunca vistos en la historia y difíciles de entender, incluso negativos hasta de menos $40 por barril en algún momento de la sesión. Disclaimer para los que no quieran seguir viendo, la respuesta es no, no pasa absolutamente nada y no hay mucho que podamos hacer para aprovechar esta situación. ¿Por qué? Bueno, si quieren saltar el vídeo, todo lo demás será explicar por qué esto es así y poco más. ¿Por qué? Bueno, pues el motivo por el cual el petróleo cotizó, perdió ayer todo su valor, e incluso más de todo su valor, como digo, desde $20 que cotizaba hasta menos 40, cotizaba hace unos días hasta menos $40 que cotizó ayer, tiene tres patas, digamos. Por un lado, que no es, por un lado, no es fácil, el hecho de que no es fácil recortar la producción, no es tan flexible y tan ágil como se gustaría, es decir, como se quisiera, es decir, no se puede de repente cerrar el grifo y dejar de producir petróleo. Eh, Aunque así fuera, que no lo es, como digo, tampoco sería muy sensato porque hay gente hay participantes que siguen necesitando comprar petróleo, incluso los que solamente fueran financieros, gente que quiere invertir en esto, y luego hay compañías que necesitan seguir contando con ello para sus operaciones. Es cierto que el mercado se ha secado, ha disminuido muchísimo, ya no usamos nuestros coches ni volamos en avión, ni muchas otras cosas que requieren consumo de combustibles fósiles, pero es verdad que sigue habiendo algo de consumo. Punto uno, no es fácil seguir cortar la producción de un día para el otro. Punto dos, dado que ha habido una bajada tan grande de demanda, producto de lo que acabo de explicar, los depósitos de almacenamiento de petróleo se están empezando a colapsar. Se calcula que a este ritmo, si el lockdown sigue más o menos al ritmo que estamos ahora, durante 1 o 2 meses más, lo cual no es probable que ocurra. Si esto ocurriera, probablemente en junio ya no habría un sitio en el mundo donde almacenar más petróleo. Estos son obviamente cálculos muy groseros, pero es la cuenta que se hace, con lo cual está empezando a haber un problema serio de almacenamiento del petróleo, punto 2. Y punto 3, y quizá el más importante, es cómo funcionan los mercados de cotización del petróleo. Lo que nosotros vemos en el día a día son mercados de derivados, en concreto el futuro del petróleo. Es un, no me voy a meter en tecnicismos, pero es un mercado que funciona por liquidación mensual, es decir, cada mes el contrato de cotización del petróleo vence, y no solo eso, sino que además la forma de liquidar esto es que te entregan barriles físicos de petróleo, igual que hay otros mercados de futuros y de derivados que no funcionan así. En el caso del petróleo es así, es decir, tú compras el barril de petróleo, compras el contrato de futuros de petróleo, que por cierto vale 1.000 barriles, y si no haces nada, al cabo del mes te entregan 1.000 barriles. ¿De acuerdo? Entonces, producto de la situación anterior que acabo de explicar del almacenamiento y de la primera que acabo de explicar de la demanda, realmente lo que ocurre es que nadie quiere que le entreguen barriles de petróleo. Los grandes fabricantes, los grandes procesadores de la cadena de suministro de petróleo no quieren que les entreguen barriles de petróleo por lo que no tienen, porque no tienen sitios donde guardarlos. Con lo cual, lo que ha ocurrido es que ha habido una venta artificial, entre comillas, de los contratos de derivados, que han hecho que el precio valga cero, que en la práctica lo que significa es que tenías que pagar para que alguien se hiciera cargo de tus barriles de petróleo. Evidentemente, en cuanto el mercado ha empezado a cotizar el siguiente vencimiento, que es el vencimiento del mes de junio del mercado del petróleo, pues ha vuelto a los niveles de 21, 22, $25. Con lo cual no pasa nada, no se muere el mundo, no podemos hacer nada, y probablemente además volverá a ocurrir con el de junio. Si la situación se alarga unas semanas más, probablemente el contrato de junio pasará exactamente lo mismo y volverá a salir en el telediario y volverá a salir en todos lados. Producto de esto cabría preguntarse si se puede hacer algo, si son situaciones de mercado que se pueden aprovechar. La respuesta corta es no, y la larga también es no.
Lo único que se podría hacer es comprar, o sea, se podrían realmente hacer dos cosas. Una de ellas es comprar barriles de petróleo y guardarlos en el garaje. Esto evidentemente no va a ocurrir si estás escuchando este vídeo. Y lo otro que se podría hacer es ponerse corto en derivados o sea, ponerse corto en el contrato de junio del petróleo esperando que vuelva a ocurrir la misma situación. Esto es una operativa que está exclusivamente reservada a un tipo de inversor determinado. Además, nosotros no podemos hacer estas cosas salvo que estemos muy pegados a la pantalla, y probablemente además tampoco se pueda hacer usando productos complejos tipo ETFs y tal, que acabarán muchos de ellos quebrando porque son situaciones que no tenían previstas. Entonces, tranquilidad total. Si queremos aprovechar los precios bajos del petróleo, que no son menos 40 ni cero, sino que son en los entornos al 20, 21 y tal, lo que hay que hacer es comprar compañías petroleras o comprar fondos que inviertan en compañías petroleras. Y esto pensando en el largo plazo y no en maniobras especulativas de corto plazo. Así que nada, tranquilidad y no pensemos mucho más allá en este tema. Por otro lado, y cierro ya, nota muy rápida de mercados. Seguimos en el contexto de mercados complicados como es obvio, pero también al mismo tiempo seguimos en contexto de mercados que nos indican, donde los internals nos indican que la situación ha dejado de ser catastrófica. Tenemos un mercado de créditos, de créditos en dólares que vuelve a estar en el 0,1%, que es versus el 0,4% que estuvo hace 4 o 5 semanas. Tenemos mercados de coberturas de la gente que los grandes tiburones, como si dijéramos, que esperan bajadas grandes en el mercado, prácticamente secos. No está habiendo movimientos en este sentido. Tenemos los mercados de emisión de deuda primaria que vuelven a estar, empiezan a normalizarse empiezan a normalizarse incluso en compañías no tan solventes bueno, sí, no triple A como si dijéramos, y vuelve a haber sobre demanda, con lo cual bueno, parecería que desde el punto de vista de mercados financieros la situación no es tan grave como lo era hace un mes. No están ya rotos los mercados, ¿no? Eh, pues yo qué sé, por ejemplo, los bancos entre sí empiezan a volver a prestarse con normalidad. Hay indicadores de Open Interest entre ellos que vuelven a indicar que ya empiezan a prestarse con normalidad. El hecho de que un banco se fíe del otro es crítico porque significa que a su vez está delegando confianza de aquel banco en sus clientes, en sus pymes, en sus empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es una buena señal. Así que nada, paciencia y mucho ánimo.